Muy bien, en este ejemplo entonces estamos calculando la longitud de las curvas que me van a dar. En esta primera curva con la que vamos a trabajar es una curva que está en dos dimensiones y lo que me están dando es la ecuación de esa curva, y igual a x al cuadrado. Estamos trabajando con una parábola y la parábola la estamos trabajando entre -1 y 2. Entonces, lo que vimos en la teoría es que la longitud de la curva es la integral desde A hasta B de la derivada de la parametrización de la curva, de la norma de esa derivada. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí, el primer paso es parametrizar la curva. La curva, como notarán, no le puse flechas, porque para calcular la longitud de una curva, la dirección no es importante, ¿verdad? Da lo mismo que yo calcule la distancia de esta curva empezando en este punto y terminando acá, a que yo calcule la distancia al revés, saliendo de este punto y llegando a este. Es la misma distancia, debería medir lo mismo. Entonces, en longitud de curva, no importa cuál dirección lleva la curva. Por lo tanto, yo voy a parametrizar esa curva y la dirección en este caso no me va a importar si la parametriza en dirección correcta o dirección al contrario, me va a dar lo mismo. Cuando teníamos la expresión en dos dimensiones, entonces simplemente era escoger una de las variables como el parámetro y aquí estoy escogiendo la x como el parámetro y si la x es t, aquí la cambio, ¿verdad? Y me da que y es t al cuadrado. ¿Okay? Aquí estoy diciendo nuevamente, esto es que yo escogí mi parámetro x que fuera la t y como la x es t, o sea que estoy diciendo que x es t, entonces vengo y sustituyo la x en la expresión y digo, bueno, y es t al cuadrado. Y eso es lo que puse aquí. ¿Okay? Y nuestra t, como es la x, vengo a mi dibujo y me fijo en x de dónde a dónde estamos trabajando. Y digo, la x va de -1 a 2. Entonces estamos trabajando entre -1 y 2. Esa es la parametrización de mi curva. Para hacer el cálculo de la longitud necesito la derivada, entonces derivemos de una vez. Como dijimos antes, la derivada es derivar cada componente de mi función vectorial. Entonces voy y derivo componente a componente con respecto a t. La derivada de t, 1. La derivada de t cuadrado, 2t. Y entonces, ¿cuánto es la longitud de la curva? La integral de -1 a 2, ese fue el intervalo donde estoy trabajando, de -1 a 2, de la norma de r' de t de t. O sea, la integral de -1 a 2 de la norma de este vector, de la raíz de 1 más 4t cuadrado de t. Por lo general aquí quedan integrales que no son muy fáciles de hacer a mano, pero ya para la última integral podemos utilizar la calculadora. Entonces ya en este caso, cuando llegamos a ese punto, podemos usar la calculadora para ver cuánto nos da la integral. Estas integrales digo que no son muy bonitas porque usualmente quedan esas raíces de la suma de dos cosas al cuadrado, cosas así. Y esas eran las que se resolvían con sustitución trigonométrica, que si se acuerdan era un proceso bastante larguillo. Entonces en algunos casos no queda complicada, pero de ahí en otros sí. O sea, por ejemplo en este caso yo supongo que ahí habría que aplicar sustitución trigonométrica y no queda así como muy, muy bonito, ¿verdad? Es la integral de la raíz de 1 más 4x con x entre -1 y 2. Vamos a ver, dice que tuve algún errorcillo. Es x al cuadrado en principio. Ajá, y vamos a ver si fue que metí algo en vez de la x. Dice que da 6,12 o 6,13 aproximadamente. O sea que si ustedes tomaran esta curva y la estiraran para medir cuánto es su longitud de forma recta,
la longitud me estaría dando 6,13 unidades. Eso depende de las unidades en que esté mi sistema de coordenadas. O sea, si mi eje X y mi eje Y, esta unidad de aquí a aquí son centímetros, entonces me va a dar en centímetros. Si son kilómetros, me va a dar en kilómetros. Entonces, todo depende de la unidad en que esté definido mi sistema de coordenadas. Esas son las unidades que tiene la longitud de esa curva. Entonces, al final, bueno, si quieren le ponen aquí unidades lineales, ¿verdad? Pero pueden dejarlo para mí. Me lo pueden dejar como 6,13 y está perfecto. Les decía el otro día, la parametrización, la forma en que yo parametrice es importante, porque dependiendo de la parametrización que yo tome, un ejercicio se puede complicar mucho. En este caso, cuando yo parametricé y igual a x al cuadrado, igual lo que pensé fue cuál es la variable más difícil de despejar acá. La variable más difícil de despejar es la x. Por eso dije que el parámetro era la x. Vean qué complicado se vuelve este ejercicio, que era tan sencillo, qué complicado se vuelve si hago una mala escogencia del parámetro. Esto es lo que no debería hacer. Si yo digo, ok, voy a parametrizar mi curva, la voy a parametrizar como r de t y escojo mal el parámetro y digo que la y va a ser la t. Entonces yo digo, bueno, mi función era y igual a x al cuadrado. Yo escogí que el parámetro fuera la y, ¿verdad? Mala escogencia. Entonces la y la cambio por la t y me dice que x es más menos la raíz de t. Uy, ya empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque mi curva tiene dos partes, una donde x es positiva y otra donde x es negativa. La parte positiva es este lado, la parte negativa es este lado. Ya empezamos con problemas. O sea que la curva, si la quiero hacer así, tendría que partirla en dos, curva 1 y curva 2. Ok, la curva 1 es esta parte, la curva 2 es este pedacito. Empezando por ahí. Entonces yo digo, bueno, ok, la curva 1 con el positivo es este pedazo. Donde la t, como es la y, entonces digo, ¿de dónde a dónde va la y en esta curva 1? La y va de 0 a 4. Y la curva 2, R2, voy a llamarla aquí R1, R2 de t, va a ser, t era la y en este caso en la curva 2 estoy con la parte negativa de la raíz, menos raíz de t. Donde la t en la curva 2 es la y, recuerden, la t aquí yo la estoy llamando como la componente y, ¿ok? Entonces, la t en esta curva 2 va entre 0 y 1. Ok, entonces ya empezamos con problemas porque empezando nomás tengo dos curvas. Entonces tendría que hacer el cálculo para esas dos curvas y sumarlas, ¿verdad? Para encontrar la longitud total. Pero vean todavía que se complica más. ¿Cuál es la derivada de R1? Es derivar componente a componente. La derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz de t. La derivada de t, 1. Aquí da algo parecido, pero me voy a enfocar nada más en R1. Aquí va a pasar similar, es menos 1 entre 2 veces la raíz de t y aquí 1. Y vean qué pasa cuando monto la integral. Yo digo, la longitud de la curva 1 va a ser la integral desde 0 hasta 4, que es donde está definido el intervalo, de la norma de R1, de la derivada de R1, de la norma de este vector, de la raíz de este primero al cuadrado, esto es un 4, perdón, más el segundo al cuadrado. Ok. ¿Y qué pasa si metemos esa integral en la calculadora? Me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error esa integral si la meto en la calcu? Porque esta expresión se indefine en cero. Es decir, que esta integral ya no la puedo meter en la calcu. ¿Qué tengo que hacer?
tengo que calcular la mano. Pero como el cero se indefine, es una integral impropia. Y no sé si se acuerdan de las integrales impropias. Había que sustituir la variable, bueno, el número problemático por una variable, este sería por la derecha, de la integral desde b hasta 4 de la raíz de 1 entre 4t más 1. Y hasta ahí voy a llegar, no voy a seguir este ejemplo, ¿verdad? Tendría que sacar esta integral a mano para evaluarla en los extremos y después sacarle el límite. Esa integral sí converge, ¿okay? Sí da un valor. Y si yo al final sumo ese valor con la que me dé ese 2, me va a dar exactamente el 613 que me dio arriba. ¿Ok? Yo no lo voy a seguir porque ya esto es una locura, ¿verdad? O sea, ya se convirtió en una integral muy complicada para un cálculo que si hubiera escogido o si escogía el parámetro correctamente, salía facilísima. ¿Ok? Entonces, esto es para que vean cómo se puede complicar un ejercicio si yo escojo mal el parámetro. Y nuevamente, la sugerencia es cuando tengan una función, escojan como su parámetro la variable que es más difícil de despejar. Acá la x, ¿verdad? La y ya está despejada. ¿Cuál es aquí la más difícil de despejar? De la x, ¿verdad? Ese va a ser mi parámetro. ¿Ok?